Historias bajo la tormenta. Ouija en solitario. La estancia estaba en la más absoluta oscuridad, a excepción de la tenue luz que proyectaban un par de cirios colocados encima de la vieja mesa de madera. Un hombre de mirada sombría se encontraba sentado frente a ella, y sus ojos no paraban de mirar el extraño tablero cubierto de números y letras colocado justo en el borde del mueble. Otro raro objeto con forma triangular permanecía colocado en el centro del tablero, a la espera de que fuese movido por fuerzas que el allí presente estaba muy lejos de comprender. En aquella estancia se respiraba un ambiente cargado de penuria y depresión, un ambiente que el mismo hombre que se encontraba allí había generado. No eran buenos tiempos para aquel desdichado. Después de una larga serie de infortunios, su mente había descendido hasta una posición de absoluto declive, de absoluto sufrimiento, creando un vacío tan frío y oscuro que muchos podrían pensar que su cordura había quedado varada en los tenebrosos e infinitos abismos de la locura. Ya nada importaba en la vida de aquel triste individuo, nada, excepto el morbo por lo oculto, por lo prohibido, por lo incomprensible. El hombre alargó sus flacos brazos y depositó sus arrugados dedos encima de la pieza triangular. Sus ojerosos ojos se clavaron allí donde había puesto sus manos, y una ligera y perturbadora sonrisa se dibujó en su rostro. Estaba ansioso, sí, ansioso, porque ocurriera algo, no importaba qué, mientras lo que surgiera de ese artefacto hiciera que su quebrada mente reaccionara a estímulos que en su penosa vida no encontraría. ¿Acaso importaba? ¿Acaso tenía algo que temer más terrorífico y aplastante que su mísera e infame existencia? Para el hombre ya podía presentársele el mismo diablo y sus legiones. Cualquier cosa valía, excepto aguantar la carga de la pesada monotonía y la destructora depresión que le había llevado a realizar tal menester. La débil sonrisa desapareció del rostro del desquiciado cuando formuló la primera pregunta, una pregunta que repitió varias veces. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse con un servidor? Si es así, que responda, por favor. Al poco rato, y para asombro del allí presente, la pieza triangular se movió muy despacio a la palabra sí, escrita en la parte izquierda superior del tablero. El hombre enarcó las cejas con satisfacción, esquivando con maestría cualquier tipo de miedo, gracias a la locura que se cernía sobre su desquebrajada psique. El osado individuo, dominado por una excitación más allá de toda razón, preguntó nuevamente: ¿Quién eres y cómo te llamas? Poco tiempo después, la pieza se volvió a mover letra por letra, indicando dos frases. La primera decía: soy un amigo. Y la segunda: mi nombre es Elías. Lo había conseguido, sí. Había atraído a una criatura del más allá, allí, con él. Y eso le excitó mucho, más que cualquier placer terrenal que hubiera podido experimentar. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, curioso y revelando un rostro que rozaba la locura más insana y peligrosa. La planchette volvió a deslizarse por el siniestro tablero, formando un par de palabras que incrementaron todavía más la excitación del pálido y delgaducho hombrecillo. De ti, dijo la recién llegada. Sorprendido, el demacrado hombre quedó petrificado cuando notó que alguien lo agarró por los hombros, alguien a sus espaldas.
Quienquiera que estuviera detrás de él tenía unas manos tan frías como el vacío cósmico, unas manos que paralizaron al allí presente. Este, a pesar de su locura, no se atrevió a girarse. Se limitó a seguir contemplando el tablero de forma hipnótica. Pero la experiencia paranormal se volvió más perturbadora, más terrorífica si cabe, cuando notó un aliento gélido en su cuello, seguido de una frase que acabó por destrozar lo poco que le quedaba de cordura. «Únete a nosotros». Por un solo momento, el hombre pensó que se había vuelto definitivamente loco, y que todo aquello era fruto de su avanzada depresión que había desembocado en una esquizofrenia incontrolable. En ese momento, la puerta de su dormitorio se abrió lentamente. Los heladores susurros volvieron a sus oídos. «Ven con nosotros». El aludido permaneció allí, quieto como una estatua, y con los ojos en dirección a la puerta que, ahora, estaba abierta en su totalidad. El hombre, con una mueca que rozaba la demencia más incurable e inhumana, se levantó de su asiento y se encaminó despreocupado hacia su dormitorio. Más turbadores susurros llegaron a él, seductores, convincentes, melosos. «Aquí encontrarás la paz. Cuidaremos de ti». Siguió avanzando a través del penumbroso salón, lento pero constante, como si una fuerza irresistible le indujera a seguir caminando hacia la puerta. De la comisura de sus labios caía un oscilante hilillo de saliva, dejando claro que su mente estaba más ocupada en otros asuntos que no abarcaban la racionalidad. Una vez llegó al umbral de la puerta, comprobó que dentro de ese cuarto no había ni rastro de su dormitorio. En su lugar, una capa de oscuridad tan densa como el alquitrán le cerraba el paso, impidiendo ver más allá. «Adelante. Ven con nosotros». El escuálido hombre alargó sus finos brazos y tocó la espesa y oscura neblina que se interponía entre él y lo que quiera que hubiera detrás. El muro de negrura vibró al tocarlo, al igual que vibra el agua cuando una gota se estrella contra ella. La espesa capa era tan fría, tan entumecedora, como aquellas manos espectrales que le habían tocado los hombros hacía unos instantes. El pálido hombrecillo miró a sus espaldas y echó un vistazo al salón. Lo poco que le quedaba de cordura le decía que desistiera de inmediato de cruzar el oscuro umbral, que abandonara esa idea, que se alejara de allí para nunca más volver. Pero el hombre volvió su rostro nuevamente hacia la puerta de su dormitorio, con una sonrisa que muchos hubieran calificado de diabólica, y se dispuso a traspasar la misteriosa capa de oscuridad. Dio una larga zancada cerrando los ojos instintivamente y sintió un frío intenso que recorrió todas las capas de su cuerpo cuando atravesó el umbral. Volvió a abrir los ojos y vio que todo había cambiado. La oscuridad absoluta era la dueña y señora de aquel lugar, un lugar frío, muy frío, solitario, en el que la negrura era lo único que podía verse allí donde se mirase. El hombre quedó pasmado por unos segundos, sin saber qué hacer ni dónde ir. Su rostro pasó a un estado de temor tan absoluto que ni siquiera la locura fue capaz de mitigar. Comenzó a caminar a ciegas, sin destino, sin rumbo, sin esperanza.
Una sensación de desasosiego se sumó al abrumador sentimiento de terror, haciendo su tenebrosa andadura más insoportable. Se percató que había unos ecos extraños por todas partes, como si alguien le llamara de lejos, y pensó en un principio que eran aquellos fantasmales susurros que tanto le habían encandilado para traspasar el oscuro umbral, los susurros de su supuesto amigo Elías, llamándole y pidiéndole que fuera con él. Pero al rato se dio cuenta de que no era así. No había rastro de Elías ni de nadie. Le habían tendido una trampa para atraparle en esta prisión de oscuridad. Sí, y lo peor de todo es que su misma locura había contribuido a ello. ¿Con qué propósito? No lo sabía, aunque la locura no necesita un propósito, ya que en ella todo es caos y discordia. ¿Estaría soñando? Lo dudaba, pues todo le parecía tan real como su carne, fría, pero tangible como la roca más dura. Siguió avanzando en la oscuridad, y el intenso frío comenzó a hacer mella a su ya de por sí debilitado cuerpo. La mala vida y las penurias le habían destruido física y psicológicamente, y su cansancio le estaba subyugando cada vez más. Se maldijo a sí mismo 1 y 1000 veces. Gritó, pero su grito no emitió más sonido que el que produce la pluma de un ave al caer al suelo. Siguió su penosa andadura durante un tiempo que no pudo contabilizar, ya que en este lugar el tiempo y el espacio no parecían existir. Finalmente sus piernas flaquearon y cayó de rodillas sobre el invisible suelo. Tiritaba espantosamente, y su cuerpo estaba tan helado que estaba convencido de que sus huesos se romperían al menor impacto. Inexorablemente, el patético hombre quedó tendido sobre la oscura y vasta superficie, inmóvil y con la vista fija en la nada, pues nada se podía ver en la tenebrosa oscuridad. Iba a morir, pero en el fondo no le importaba, pues su destino anterior no era mucho mejor que este. Pronto dejó de temblar, también de tiritar, y en un lapso de tiempo prácticamente corto, sus ojos se cerraron y el solitario y escuálido hombre quedó tendido y olvidado para siempre en los confines del vasto y oscuro universo. El paciente número 55 despertó, gritó horriblemente y comenzó a dar tremendos cabezazos contra la acolchada pared. El celador irrumpió en su cuarto y comenzó a apalearlo sin piedad. Una vez redujo al histérico y descontrolado paciente, le inyectó un potente sedante mientras profería risas e insultos sin parar. Era evidente que había sufrido otra de sus recurrentes pesadillas. Cuando el violento celador salió de la habitación, maldijo en voz baja cuando se dio cuenta de que el demente había vuelto a manchar la pared de su cuarto pintándola con su propia sangre. En la blanca y acolchada celda se podía leer claramente 2 palabras que cubrían todas las paredes. Elías mentiroso, Elías mentiroso, Elías mentiroso, Elías mentiroso, Elías mentiroso, Elías mentiroso, Elías mentiroso. Historias bajo la tormenta es un canal dedicado a la narración de relatos del género de terror, suspense, ciencia ficción y aventuras, así como los tops más alucinantes. Suscríbete a mi podcast y deja tu like si te ha gustado o escribe tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por vuestro tiempo y un saludo a todos.